Y dentro de las leyendas hay un sinnúmero que tienen que ver una relación directa con la flora, la fauna, o sea, los animales, los árboles, las aves, que son personas que han sufrido una transformación y han quedado en el medio de la naturaleza. En este caso es la historia del silvaco o silbador. Es una historia de un joven, de un pueblo muy pequeño, que lo que hacía él como dicha o virtud tenía el silbar. Pareciera que con ese silbido él no tenía ningún día malo, ningún día triste, cosa de que nunca se podrá saber, porque era un muchacho callado, pero educado y respetuoso, saludaba siempre a todos. Y había aprendido el oficio de su padre, el ser leñador, o sea, buscar leña para vender en el pueblo. Esa es la leyenda del silvaco o silbador, de esta ave de la cual vamos a contar la historia y tiene este tenor aproximado de silbido. Ese silbido es como que cuando alguien lo llama a usted, en vez de hablarlo con palabras o gestos, no, se sentía ese silbido. Era una de las características que tenía él cuando iba. ¿Qué quería decir con esto? Estos se ponían en alerta, lo paraban, le encargaban la leña cortada en trozos. No tenía ni carruaje ni nada, tenía un burro. Llevaba consigo un machete, un hacha, unas lonas arpilleras y el burrito. Y se iba a la parte más cercana, es entonces un poblado muy chiquito, y cortaba leña. Al mediodía ya estaba de vuelta con su carga de leña a entregar, porque eran pedidos de gente que no tenía otro medio o no tenía para ir a buscar leña y necesitaba, normalmente para las cocinas, que eran la leña, la mayoría, los hornos de barro. Entonces Pedro, que era su nombre, traía y hacía ese trabajo. Fue pasando los años y todo el pueblo lo conocía como Pedro el Silbador. Repito, un hombre respetuoso, cristiano, tranquilo, y un buen día, en el devenir de esto de venderle a uno, venderle a otro la leña, conoce a una, ya el joven de unos 20 y pico de años, a una chica del pueblo, de los cuales iba a la familia a entregarle leña. Esta gente tenía una hija, más o menos de la edad de él, que se llamaba María. Como toda joven o todo joven, criado en ese entonces, respetuoso de los padres, respetuoso de todo, eran medio cortos, medio tímidos cuando alguien se arrimaba a la casa. Entonces, Pedro, que le llevaba la leña y la chica le recibía, se miraron y comenzó una especie de romance, diríamos, virtual. Solamente se veían, se saludaban cuando iba a dejar la leña. Pasó un tiempo, Pedro se presentó, habló con los padres, le dijo que la quería mucho a María y que María la quería. Entonces los padres le dijeron que bueno, siempre que fueran en el debido respeto, no había problema que la venga a visitar a María. Entonces él, Pedro el Silbador, venía algunas noches y le silbaba y le daba serenata con silbidos. Pero siempre tenía ese característico
como el que le decía yo al comienzo, que es este. Ese silbido era el que caracterizaba a Pedro, porque cuando la gente escuchaba, era porque venía Pedro, o iba a buscar leña y le encargaban, o venía a entregar la leña. Pero él silbaba de todas maneras alguna melodía y le daba serenatas a María. Bueno, pasando un par de años más, decidieron casarse, se casaron, se fueron a vivir solos, y María con todos los quehaceres de la casa, y él con su burro todas las mañanas temprano a buscar la leña. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlis y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. Seragro, insumos agropecuarios. Plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar. Los Claveles 270, Barrio San Francisco, San Pedro de Jujuy. Taller Mecánico Fontana Diesel. Especialidad en motores diésel nacionales e importados. Mecánica en general. Por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón. Salud Vital presenta su nuevo módulo de medicina laboral, control de ausentismo, exámenes preocupacionales, consultas médicas, abono módulo medicina laboral. Salud Vital, San Martín 1040. Y así fue como María y Pedro contrajeron matrimonio entre la cristiandad en la pequeña capilla que había. El cura párroco los apreciaba mucho ambos. Y empezaron. Pedro continuaba con su trabajo, cada vez tenía más pedidos, y fue pasando el tiempo. Primero Pedro venía al mediodía con una carga, descargaba, almorzaba con María y se volvía. Después la cosa fue cambiando, empezaron más cantidades de pedidos. Entonces, ¿qué hacía? María iba con la ollita de la vianda, llevándole su almuerzo a Pedro. Y mientras Pedro almorzaba, ella cargaba, le envolvía en las lonas de arpillera y cargaba sobre el burro la leña, y traía ella la leña. Entonces, como no era lejos, en una hora iba y volvía al pueblo, entonces descargaba María y volvía. Y entonces ya había terminado de almorzar Pedro y continuaba con la tarea de cortar y hacer trozos de leña. Y fueron pasando los años. Y en algún momento María con Pedro quisieron agrandar la familia. Y vino el primer hijo. Nació ese primer niño y pasaron un par de meses y María le dijo una noche en la mesa: Pedro, hay que bautizar al niño. Sí, María, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante, ya nos vamos a hacer un tiempo para que el cura párroco le haga la bendición del bautismo. Bueno, decía María, y continuaba con su trabajo. Ya se vino grande el chico, de 2, 3 años, y María le dijo: Pedro, hay que bautizar al niño, si no, nosotros como cristianos estamos incumpliendo un deber de cristiandad. Entonces Pedro, ya medio molesto, porque lo único que hacía era quería echar para hacer plata, y crear y cuidar de su familia. Dice: María, yo los voy a bendecir a mis hijos, los voy a bautizar a mis hijos. Un poco de agua, hizo una especie de ritual, y así bautizó a su primer hijo.
Pasó el tiempo, este pibe fue creciendo y ya María no iba llevándole la comida a Pedro. Era el hijo el que le llevaba la comida. Pero Pedro, el hijo, cuando llegaba al borde del monte, se quedaba quieto y escuchaba. Donde estaba silbando, ahí estaba Pedro, porque él no paraba de silbar. Entonces se orientaba, llegaba, le dejaba la comida a su padre. Si su padre ya tenía una carga, se volvía con la carga él. Hacía lo que hacía la madre. Pasó un tiempo más. Apareció un segundo hijo. Ya María ya no alcanzaba lo que solamente traía la leña a Pedro. Y entonces decidió ponerse a trabajar ella también, hacer pan, amasaba y vendía. Pero todas las noches Pedro, cuando ya venía del monte, él al último, siempre venía silbando, siempre, toda la vida silbando y silbando. Y estaba ese silbido característico que yo les decía. Bueno, ese silbido es como que él se daba a conocer que estaba en el lugar y que llamaba a alguien de los que le habían encargado la leña que salgan a la puerta. El pibe empezó también el segundo hijo a crecer y había que bautizarlo. Y María, como toda cristiana, le empezó a decir a Pedro. Pedro otra vez, molesto, le dijo: María, yo voy a hacer lo mismo que cuando bautizamos a nuestro primer hijo. Hizo el mismo ritual. Una especie de paila, ponía agua, rezaba a su manera y decía que él, por intermedio de Dios, tenía el poder de bautizarlo. María no estaba conforme, se sentía muy mal. Y bueno, así bautizó su segundo hijo. Y cada vez se venía más grande el segundo hijo, ya iban los dos. A veces el más grandecito se quedaba a ayudarle a cortar un poco de leña al padre. El otro iba y venía con la vianda. Hasta que pasó un par de años también. Y bueno, ¿quién no tenía varios hijos en esa época? La familia se componía padre, madre, abuelos y muchos hijos, muchos chicos, muchos niños. Y decía, bueno, el tercer hijo apareció. Y cuando apareció el tercer hijo, ocurrió lo mismo. Pedro empezó a ir y venir, cada vez más. María a trabajar cada vez más. Y llegó la hora después de unos meses, de bautizar al tercer hijo. Y en ese entonces, en los pueblos tenían algunos personajes sobresalientes como el jefe de estación, el cura párroco, el comisario, el juez de paz en algunos lugares. Entonces, que aconsejaban e infundían respeto. María entonces decidió ir a ver al cura párroco cuando nació este tercer hijo. Taller Mecánico Fontana Diesel, especialidad en motores diésel nacionales e importados. Mecánica en general, por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón. Médico Vital cuenta con un modo de prestación de estudios para ortodoncia, tomógrafo dental, radiografías panorámicas, con DIN, cefalometrías, teleradiografías. Servicio Médico Vital, San Martín 1040. Seragro, insumos agropecuarios. Plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar.
Alvarado y San Luis, Orán, provincia de Salta. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlis y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. Y como le decía, María se fue a ver al cura párroco en uno de esos tantos días que Pedro se iba al campo. Y le comentó al cura párroco de lo que había hecho Pedro con sus otros dos hijos y que quería hacer lo mismo con este tercero. Entonces el cura párroco le dijo: María, ten paciencia, Pedro es bueno, pero ten paciencia. Veremos de qué manera en algún momento lo hacemos entrar en razón a Pedro, que merme un poco su trabajo y venga con esos niños a hacerle realmente el verdadero bautismo. María se volvió a casa, más tranquila. Y este tercer niño también cumplió sus 2 primeros años y Pedro ya más viejo, venía cada vez más cansado. No obstante, nunca dejó de silbar él. Entonces, es como que ahí alguien empezó a darse cuenta que si Pedro silbaba porque sentía alegría, o que si Pedro silbaba por tristeza, o que si Pedro silbaba para no escuchar nada de lo que el mundo lo rodeaba, nadie supo al final por qué silbaba Pedro, pero silbaba. Lo que sí se tenía claro que cuando estaba de novio con María, él silbaba porque era la presencia, María salía, cuando él daba las serenatas, silbaba, entonaba algunas melodías. Entonces sí, era por amor, pero cuando regresaba así tarde, no sabían, como le digo, si era un silbido de tristeza. Pero nunca dejaba de silbar. Pasó el tiempo, este tercer niño creció junto a su madre ya. No, él necesitaba a María que la ayudara a este niño porque los otros dos estaban con el padre. Y un día, de los tantos ir y venir de Pedro, y de los hijos, ya 14, 15, 16 años, seguiditos los 2 primeros, los 3 en realidad, le decía a Pedro a los hijos: decile a tu madre que me mande un poco más de comida. Necesito comer más, estoy perdiendo fuerzas. Él fue siendo un hombre metódico, lo que dice la leyenda, en comer. Nunca había tomado bebida alcohólica. No sentía atracción ni por el juego, ni por la diversión con alguna otra mujer, ni por los bailes de la época. Era un hombre de su casa, salía a trabajar y volvía. Entonces, llegó un día, como le digo, que los chicos, cuando le dijo a la madre, esa noche Pedro le dice a la madre que le traiga más comida, le mande más comida. Llevó una vianda a cada uno de los chicos. Llegó, el padre se sentó y comió las 2 viandas como si nunca hubiera comido, mejor dicho, bajo una desesperación única. Entonces los chicos se miraron como diciendo: el papá está cansado, el papá ya no tiene fuerza, no puede hacer esto. Y así fue pasando el tiempo nuevamente. Llegaba a la casa, cuando ya llegaba muy tarde, con el burrito, las lonas, el hacha y un mechero que era el que lo acompañaba, al último ya. Estaban los hijos durmiendo y María dormía también. Entonces empezó a desconectarse un poco de la familia, porque siempre conversaban en la mesa. Y pasaron el tiempo y cada vez fue más la necesidad de Pedro
de comer, empezó a sentirse muy malhumorado. Y un día en la mesa, una de las tantas noches que María decidió quedarse para decirle que había hablado con el cura párroco y que lo que él había dicho no correspondía, que debíamos llevar los 3 hijos a bautizar a la iglesia, a la capilla. Entonces Pedro se enojó mucho, demasiado ese día, esa noche. Se fueron a descansar. Al otro día, antes que amanezca, Pedro salió, después de tomar algunos mates, rumbo a cortar leña otra vez. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlis y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. Seragro, insumos agropecuarios. Plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar. Los Claveles 270, Barrio San Francisco, San Pedro de Jujuy. Taller Mecánico Fontana Diesel. Especialidad en motores diésel nacionales e importados. Mecánica en general. Por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón. Salud Vital presenta su nuevo módulo de medicina laboral, control de ausentismo, exámenes preocupacionales, consultas médicas, abono módulo medicina laboral. Salud Vital, San Martín 1040. Y como les decía, ese día Pedro se fue. Toda la familia dormía, tomó sus mates acostumbrados y se fue a cortar la leña. Llegó la hora del mediodía y los chicos, los 2 más grandecitos, que eran los que llevaban la comida, le llevaron las viandas a Pedro. El otro se quedaba a ayudarle a la madre. Y cuando estaban llegando, le llamó la atención de no escuchar el silbido de su padre, que siempre acompañaba donde estaba él. Entonces ellos trataron de orientarse dónde había sido el día anterior que había estado echando la leña su padre para cargarla en el burro. No escuchaban el silbido. Entonces empezaron a mirar, ya mozos grandes, empezaron a buscar los rastros, las huellas, como decimos nosotros, del animal y de Pedro. Y se encaminaron. Y ya alcanzaron a ver el burro que estaba atado. Vieron el machete en el piso, el hacha estaba en el piso, no sentían ni oído nada. Empezaron a mirar y encontraron a Pedro, a su papá, acostado bajo un árbol, casi medio acurrucado. Entonces, entre pequeños rumores, entre ellos dos, dice, ¿qué le habrá pasado al papá? Se empezaron a arrimar y sintieron que roncaba. Entonces uno le dice al otro, el papá debe estar cansado, le pasa algo. No, debe estar cansado. Se arrimaron más y alcanzaron a ver que tenía una mano lastimada, pero muy lastimada, muy golpeada, toda la mano, parte del brazo. Entonces se miraron entre ellos y quisieron hacer el amague, como quien dice, de ir a despertarlo, pero el ronquido lo volvió a sujetar. Empezaron a dar un poquito más de vuelta para mirarlo si tenía algún otro problema y vieron una pierna que estaba también lastimada, un pie que estaba desnudo, había volado el calzado que tenía, no estaba en ese lugar, todo estaba lastimado. Entonces le llamó la atención y no quisieron tocarlo ni decir nada y se volvieron al trote, como quien dice, a avisarle a María. Llegan a la casa y le dicen a María, mamá, dice, el papá no estaba echando,
Nosotros dejamos la comida, pero él roncaba y tenía un brazo y una pierna lastimada. Entonces se sorprendió María, dice, bueno, esperaremos, ¿qué hacemos? Y ya entrada la noche llegó Pedro, pero sin silbar. Cosa rara, ¿no? Porque él, por más cansado que tenía, igual, siempre silbaba. Y llegó esa noche sin silbar. Dejó el burro, el hacha, el machete y las bolsas. No trajo carga. Se presentó en la puerta y tenía la cara como quien dice que había visto el diablo, desencajada, pero como agresiva. Tenía así que los niños, mozos grandes, ellos, el más chiquito, estaban junto a la madre, decidieron retirarse de la mesa e irse a su lugar donde dormían. Porque no se compartía la charla entre el padre y los niños, sino el padre o la madre aceptaban que estén todos en la mesa. Y le pidió a María que le dé toda la comida que tenga y que mande a los hijos a buscar vino. ¿Vino? Si nunca tomó Pedro. Llamaba la atención. Entonces, un chico, la madre lo llamó y lo fueron a buscar, mandaron a buscar vino. Entonces, así que cuando los chicos llegan al bodeguero, al almacén de ramos generales que hay en esos lugares, le piden vino y entonces le llamó la atención al padre, al dueño del almacén de ramos generales. ¿Vino usted? ¿Qué están tomando vino? ¿Usted? No, es para el papá. Pero si Pedro nunca tomó vino. No, pidió vino. El papá está como transformado. Le llamó la atención eso y le dio el vino. Llevaron el vino. Pedro comía de forma desaforada y bebía, y bebía, y bebía. Entonces, en un determinado momento, cuando Pedro empezó a aflojarse para descansarse y de dormir sobre la mesa, ella aprovechó y se fue con los chicos hasta la capilla. Ya era también ya casi noche total. Y tocaron la puerta de la capilla, salió el padre, el cura párroco. ¿Y qué pasa, María? Bueno, mire, padre, Pedro llegó así, de esta manera, ha bebido. ¿Y qué tiene? Tiene la cara como si fuera un monstruo, está lastimado. Entonces el cura le dice, María, Pedro ya no es el Pedro, Pedro es Satanás. Taller Mecánico Fontana Diesel, especialidad en motores diésel nacionales e importados. Mecánica en general, por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón. Médico Vital cuenta con un modo de prestación de estudios para ortodoncia, tomógrafo dental, radiografías panorámicas, con DIN, cefalometrías, teleradiografías. Servicio Médico Vital, San Martín 1040. Seragro, insumos agropecuarios. Plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar. Alvarado y San Luis, Orán, provincia de Salta. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlis y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. Dios no castiga, sino que deja de acompañarlo. Entonces, ¿quién se apiada de esa persona, entre comillas? Es Satanás normalmente, a las almas que andan deambulando, a las personas que deambulan sin un Dios que lo proteja. Entonces Satanás entró en Pedro. Y uno de los motivos del abandono de Dios es porque no cumplió
con el bautismo de sus 3 hijos, porque son hijos de Dios. Así dice la leyenda, así es el tema de la religión. Entonces, dice María, bueno, volvemos nosotros a casa. No, ustedes se quedan acá en la parroquia. Yo me encargo del resto. Sea lo que fuere, ustedes no van a tener más contacto. Bueno, entonces se quedaron ellos en la parroquia y el cura párroco salió a buscar a los gauchos, a los que corrían hacienda, sobre todo a los enlazadores, por el tema de la hacienda. Mandó a otro a buscar un poste, ya casi oscuros, todos con la luz del mechero, y aquel que tenía leña, que llevaba Pedro en algún momento acopiada en su casa, que traigan todo al fondo de atrás de la capilla. Entonces, una vez que ya se reunieron todos, el cura párroco les dijo a estos muchachos, los gauchos, y como le decía yo hace rato, eran hombres respetados, el cura, el comisario. Entonces dijo, ustedes vienen conmigo y van a hacer lo que yo les diga. Sí, padre, van y tocan la puerta y sale Pedro. Sale Pedro como si fuera realmente Satanás, el diablo. Entonces, antes de entrar, el cura le dice, cuando ustedes lo vean a Pedro, me le tiran el lazo y me lo enlazan, y hay que atarlo a Pedro de los brazos. Y después maniarle los pies y lo llevamos atrás de la capilla. Eso hicieron los gauchos. Le tiraron el lazo, lo engancharon. Eran unos gritos los de Pedro, que no era casi humano. Entonces, y lo llevaron maniatado hasta atrás de la capilla, y detrás de la capilla estaba el poste clavado y estaba la leña abajo. ¿Se imaginan, no? Venía como hoguera el tema. Lo ataron y eran unas vociferaciones que salían desde el fondo, y el padre dice, es Satanás, no hay nada que hacer. Entonces los hijos y María dentro de la iglesia sentían. Y eso. Entonces prendieron fuego, le prendieron fuego a Pedro. El padre, el cura párroco rezaba y echaba bendita, rezaba y echaba bendita, y eran unos sonidos guturales que imposibles de decir, de describir. Y era Satanás. Y empezó a consumirse la hoguera. Y Pedro empezó a consumirse, con el llanto de sus hijos y de María, por supuesto, hasta que terminó ceniza. Y en el momento que ya se terminaba de quemar todo, porque eso había sido durante toda la noche la ceremonia esa, cuando estaba por amanecer, sale de entre las cenizas un ave blanca, un pajarito blanco así, chiquito, que hacía el silbido que era así. El silbido que hacía Pedro cuando llamaba o buscaba a alguien. Entonces, pájaro tomó altura, se posó en un árbol, silbó de esa manera y desapareció. Bueno, después recogieron la ceniza, hicieron un ritual, lo sepultaron y le dieron las bendiciones a Pedro, a la ceniza de Pedro, cerca de la parroquia. María con sus hijos decidieron irse del pueblo, porque ahí había familiares de Pedro, y todos le echaban la culpa a María y a los chicos de que Pedro había sido así y hecho con este final tan triste, porque ellos tenían la culpa. Decidieron irse, y nadie sabe, ninguna leyenda lo dice hasta el día de hoy, dónde terminó María y sus hijos. ¿Se imaginan? Nadie sabía. Entonces, esa ave que nació entre las cenizas, un amanecer casi clareando, únicamente se le escucha en el crepúsculo ahora, al atardecer, cuando va a caer la noche, que es cuando anda buscando a alguien, cuando anda buscando a su familia, cuando anda buscando a sus hijos, cuando anda buscando a María, porque era el alma, ese pájaro es el alma de Pedro, el silbador. ¿Y qué dice la leyenda en este final? Que cuando usted está en el campo, esté achando, esté tomando unos mates o esté caminando y siente el silbido,
nunca le conteste, porque realmente el que silba es el alma de Satanás. O sea, es Satanás en el alma de Pedro, a pesar de que las cenizas de Pedro fueron bendecidas. Entonces, el que lo siente silbar debe persignarse y quedarse quieto, ni contestar. Después el ave se va, viene hasta cerca de usted, pero se va. Eso dice una parte. Y la otra parte dice que si usted siente el silbido y sabe que no debe contestar, se persigna y se queda quieto. Cuando el ave empieza a estar más cerca de usted silbándolo, buscando que le conteste, o que diga, ¿qué pasa? ¿Quién es? No lo haga. Entonces dice el final de esta leyenda, que como esa alma busca, usted debe persignarse otra vez y decir, Pedro, acá María no está.